En el capítulo 14 hablábamos que estábamos en un tema controversial, un tema pues que siempre ha causado discrepancia, división de opiniones, pero que desde la luz de la palabra tenemos que buscar y aprender. Ya está en Primera de Corintios 14, vamos a leer el 34. La semana pasada veíamos el capítulo 34 en sí, pero por ahí surge este tema que es controversial y pues quería darle un poquitito más de énfasis porque es necesario. Y hablábamos de dos dones que el apóstol Pablo especifica como fundamentales, pero uno más que el otro, no porque el otro no tenga la misma importancia, sino porque el otro requiere de un intérprete, y es el hablar en lenguas, los dialectos o idiomas. Y las lenguas edifican, pero dice el apóstol Pablo, pero si no hay quien interprete, mejor cállate, mejor guarde silencio y hágalo para sí, porque te edificas a ti mismo. Pero si hay un intérprete, entonces háblalo a la congregación, porque el intérprete lo va a interpretar, lo va a traducir. Y el segundo era que las lenguas eran por señal, ¿a quién? A los incrédulos. Y regresábamos al capítulo 2 de Hechos, donde el día del Pentecostés dice que vino un fuerte viento y todos los que estaban ahí se les aparecieron en su cabeza como lenguas de fuego y cada uno comenzó a hablar en diferentes idiomas o lenguas. Y todos los que estaban ahí, todos los que se habían reunido en el templo para ir a las fiestas, a las 5 fiestas que había en esos días, quedaron atónitos porque les oían hablar en su idioma en el que había nacido y oían las maravillas de Dios. Lo que oían era el testimonio de Jesucristo, como a través de hombres que no tenían conocimiento de otra lengua, Dios estaba hablando a cada uno en su lengua madre o en su lengua natural, les estaba hablando las maravillas de Dios. Y ellos quedaron atónitos, perplejos, sorprendidos de que ellos pudiesen escuchar el testimonio de Jesucristo a través de hombres que no conocían su lengua. Por eso el apóstol Pablo dice, esto es señal a los incrédulos. En aquel tiempo así fue, nosotros no vivimos en una ciudad cosmopolita. Sí, es una ciudad turística, pero no hay una base donde se puedan juntar de diferentes idiomas. Eso fue en su momento. No estoy diciendo que las lenguas no tengan vigencia. Simplemente estoy hablando que el apóstol Pablo encarga que si no hay alguien que interprete, es mejor que lo haga para sí. Mas sin embargo dice que la profecía es algo que edifica a la iglesia, aún más a la iglesia, porque se habla en el espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Qué es una profecía? Una profecía es proferir, es pregonar una verdad de Dios que ha puesto en el corazón del portador de esa palabra. A veces es de exhortación, a veces es de consolación, pero la profecía de seguro que te va a edificar.
si nace en el corazón de Dios. Porque hoy en día hay muchos hombres que, entre comillas, profetizan, pero no profetizan lo que Dios les dice. Por eso la Biblia nos advierte de tener cuidado de los falsos profetas. Bueno, entonces el apóstol Pablo está hablando aquí de un orden. Y dice que en la iglesia debe haber un orden. Pueden hablar 2 o 3, dice, pero cada quien en su momento, en su turno. No hablen todos al mismo tiempo. Y da como una concesión. Y dice, y si alguien está hablando, pero Dios te está complementando, escuchen bien, complementando lo que se está hablando, porque a veces Dios, o siempre Dios va a tratar con la iglesia de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Dios va a tratar con lo que está sucediendo en la iglesia local, porque Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él donde quiere está, Él todo lo sabe, y Él quiere que nosotros nos edifiquemos. Bueno, entonces el apóstol Pablo está estableciendo aquí un orden en el servicio, en el culto. Y buscaba yo un poquito acerca de cómo eran los servicios en aquellos tiempos y pues es muy parecido a lo que hacemos nosotros. Ellos comenzaban dando un tema, como en las sinagogas se abría el libro y se daba una lectura y conforme a la lectura, ese era el tema, pero ellos estaban enseñando la ley de Cristo, los dichos de Cristo. No era el antiguo pacto, no era Moisés y los mandamientos y la ley mosaica, sino era lo que Jesús dejó establecido cuando les dijo, vayan y prediquen a todo el mundo, enseñándoles lo que han oído de mí. Eso era lo que ellos predicaban. Después cantaban himnos solemnes o salmos. Después, si alguien tenía una profecía de parte de Dios, una palabra, pues, algo así como una predicación, la tenía que dar. Y así era. Después se culminaba con el sacramento, por decirlo de alguna manera, de la cena del Señor. Y así se terminaba. Y esto era cada que había una reunión. Las reuniones no había templos, todo eran casas. Así fue como la iglesia primitiva fue creciendo. Ya después, cuando ya eran números grandes, pues obvio, se tenía que pensar en algo más grande. Pero el apóstol Pablo esto es lo que quiere, el orden. Pero luego toca un tema muy controversial, como les dije antes, y vamos a leer. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿En qué? En las. ¿Está generalizando? ¿O nada más se refiere a la iglesia de Corinto? No dijo callen en esta congregación. ¿Qué dijo? Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros os ha llegado? Es contundente, pero les he dicho que no nos podemos quedar a lo que una versión nos da. ¿Por qué? Porque una versión a veces puede traducir, no equivocadamente, sino puede traducir
de una manera diferente o un sentido diferente de lo que nos está hablando ahí. Y para esto pues hay que indagar, hay que buscar otras versiones, hay que buscar comentarios, hay que ver, no tomar como base una traducción. Yo en ningún momento, nunca he dicho que la Reina Valera sea una Biblia que no esté bien traducida, al contrario, es de las Biblias más fieles, pero todas las traducciones tienen cierto grado de error. Entonces, es aquí donde tenemos que indagar. Cuando dice en las congregaciones, hay otras versiones que dicen cada que te congregues. Son dos cosas ya muy diferentes, ¿verdad? Sonó diferente. En las congregaciones, a cada que te congregues, cada que haya servicio aquí. Ahora, hay siempre en todos las cartas, a pesar de que vivían en una zona que siempre estuvo bajo influencia de los griegos y de los romanos, y muy poquito de los persas, pero los persas en sí, pues no sembraron mucha cultura ahí. En estos tiempos, pues ya es otra cosa. Turquía, que es uno de los países donde se fundaron muchas de las iglesias primitivas, ahora pues es un país musulmán y tiene mucha influencia pues del imperio persa. Están muy unidos, es más, son frontera. Turquía y Irán son frontera y tienen mucha similitud en cultura ahora en estos tiempos, pero en aquellos tiempos estaban bajo bajo un conocimiento o una raíz de imperabilidad allí de los griegos o de los romanos. Y cada una de esas ciudades tenía su propio, ¿cómo se podría decir? Trasfondo cultural. No todas eran igual. Solamente hay en 2 cartas donde el apóstol Pablo habla específicamente este tema. Y el otro es en segunda, creo es segunda o primera. Vamos a buscar primera de Timoteo 2. Déjenme ver. Es segunda. No, estoy un Tito, con razón. Aunque también ahorita vamos a ver a Tito. Sí les dije primera, ¿verdad, Timoteo? Sí. En el 9, 2:9. Hay una palabra aquí que quiero que notemos. Y la palabra es bueno, déjenme regreso. Ustedes sigan ahí. Usa aquí una palabra que, de no darle una interpretación correcta, podríamos pensar que el apóstol Pablo está denostando a la mujer. Podríamos pensar que el apóstol Pablo está haciendo a la mujer un tanto inferior al hombre, porque dice que es deshonroso que la mujer hable. Perdón, no deshonroso, indecoroso que la mujer hable al frente de la iglesia. Bueno, quiero
qué bueno que me acordé. Quiero hablar por qué, o expresar, o explicar por qué el apóstol Pablo dice esto. Todos estamos viendo aquí y todos estamos conscientes que el apóstol Pablo está corrigiendo un desorden. Y volvemos al tema donde en cada ciudad hay un trasfondo cultural y vamos a empezar a leer. Ahorita regresamos ahí. Había un problema dentro de estas iglesias, puesto que las mujeres, cuando los hombres, o cuando un hombre, o cuando quien fuere, estaba profiriendo una profecía, las mujeres los interrumpían. Las mujeres callaban a los hombres, según lo que investigué, que esa fuese una posible causa por la cual el apóstol Pablo manda a la mujer que se calle y que aprenda en silencio. Y si tiene una duda, le pregunte a su esposo en su casa, porque era muy frecuente que los hombres estaban dando el tema y las mujeres interrumpían. Y eso le provocó expresar al apóstol que eso era, ¿qué? La palabra que les dije. Indecoroso. ¿Sí es indecoroso? Uh-huh. Sí. Aquí dice que no es apropiado en esta versión. En esa versión no era apropiado, es lo mismo. Entonces, aquí vemos algo muy interesante. El apóstol Pablo está corrigiendo y le está diciendo a las mujeres que no interrumpan, porque se ve mal. A veces, con todo respeto, ¿verdad? No lo digo por su naturaleza, no porque sea un error. Las mujeres normalmente, bueno, yo lo he visto cuando voy a las juntas de Tirsa y el que está dirigiendo allí la junta, ya sea un maestro o una maestra, siempre las mujeres son las que toman la palabra, son las que discuten un poco más del tema, porque es su naturaleza. ¿Está mal? No está mal. ¿Por qué? Porque las mujeres normalmente no se quieren quedar con una duda. Y los hombres como que somos más así de más despistadones, pues, en ese sentido, y las mujeres no. Las mujeres siempre preguntan, siempre discuten, siempre son las que llevan el tema y a veces uno que otro hombre es así, pero siempre la mujer tiende más a esto. Entonces, esto es en todos lados, incluso en las iglesias, pero debe haber un orden. Cuando alguien está predicando, al menos que pregunte, o al menos que ceda la palabra, al menos que diga: ¿ustedes qué opinan? Está invitando a quien quiera. No es exclusivo solamente de que un hombre opine. También una mujer puede opinar, pero no interrumpir, o sea, en el sentido de que eso no es como usted dice. No es así. Y esto era lo que pasaba. No era que dieran una opinión, sino que querían corregir al que estaba hablando. Y cuando esto sucede, ya se convierte en algo indecoroso, indebido, inoportuno, inusual, algo que no se debe hacer. Entonces, el apóstol Pablo esto es lo que quiere corregir. Ahora, en el capítulo, regresamos al capítulo 1 de Primera de Timoteo. Aquí vamos a encontrar algo más explícito, algo más directo, algo que ya el apóstol Pablo está estableciendo como una prioridad y un principio fundamental. Y dice así, vamos a leer el 8. Fíjense lo que dice. Dice: quiero que los hombres oren, ¿en dónde? En todo lugar. Que los hombres oren, ¿dónde? En todo lugar. Aquí el apóstol Pablo ya empieza a establecer un orden.
de prioridad espiritual. Los hombres pueden alzar sus manos, les demanda que levanten sus manos y oren en todo lugar, levantando manos santas y que sin iras ni contiendas. El hombre es la cabeza del hogar, según el orden de Cristo. El hombre es el sacerdote del hogar, según el orden de Cristo. Y dentro del ministerio, el hombre debe de tomar el lugar. Pero miren lo que dice aquí. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni piedras, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan el evangelio o la piedad. La mujer aprenda ¿en qué? En silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. Vemos el trasfondo que les hablaba. Corinto y Éfeso, esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, específicamente a Timoteo, le está dando especificaciones, le está diciendo cómo debe conducir la iglesia, pero dentro del margen de un trasfondo cultural, espiritual. No era lo mismo la iglesia de Creta, donde Tito predicaba, donde Tito era el pastor, a la iglesia de Éfeso. En Éfeso, cuando el apóstol Pablo inició, se encontró, cuando el apóstol Pablo fue y llevó el evangelio a la ciudad de Éfeso, se encontró con una gran oposición espiritual, puesto que Éfeso era una ciudad portuaria, donde llegaban barcos de lo que era el mar Mediterráneo, de todas las costas del norte de África, de todas las costas de lo que es Europa, y llegaban y entraban hasta el mar Caspio. Y todo eso era una ruta comercial muy concurrida. Y Éfeso pues era un puerto muy, muy importante en esos tiempos. Pero en Éfeso había una deidad, o un demonio territorial, un espíritu territorial, que era el culto a Artemisa, la diosa de la fecundación, que también se conoce como Diana, la diosa Diana, muy conocida en aquellos tiempos, muy concurrida. Había un templo con mucho esplendor en esa ciudad, donde no había hombres, porque el templo era con una connotación totalmente femenina. Ser una diosa, toda la diosa demandaba tener sacerdotisas. No había hombres dentro de ese templo. Y si ustedes se dan cuenta, el espíritu o el principado que domina esa ciudad o que domina esa parte territorial, siempre va a ir de alguna manera, a través de los tiempos, va a ir influyendo en las nuevas generaciones. Nosotros lo podemos ver con situaciones de lugares donde existe una potestad, llámese como se llame, siempre va a influir y siempre va a haber gente que va a estar atada o sujeta o sometida a ese espíritu de idolatría, a ese ser, a esa imagen o a ese Dios, no sé. Pero en este caso así era. Entonces había una situación muy remarcada dentro de las mujeres. En ese lugar había una situación donde las mujeres llevaban todo.
Y el apóstol Pablo veía que aún dentro de la iglesia quería prevalecer esa forma en que la mujer se acostumbró en ese lugar. Y hay algo que debemos de entender y debemos de respetar. Dice aquí, no permito que la mujer ejerza ¿qué? Autoridad. La versión más antigua dice dominio. No permito que la mujer domine. No permito que la mujer gobierne al hombre, porque no es el principio de Dios. No es lo establecido por Dios a todas luces. Dios establece su orden y dice, el hombre es la cabeza del hogar. Es la cabeza de la mujer. Ahora, el apóstol Pablo aquí mismo en el libro de Éfeso establece que delante de Dios todos, hombres y mujeres por igual, tenemos el mismo derecho, pero tenemos que establecer y que respetar el orden de Dios. Y aquí le dice a la mujer que tiene que sujetarse al marido. Le costaba, por cultura. Como aquí en México existe el machismo, la denostación a la mujer, el menosprecio a la mujer. Y la mujer, delante de Dios, tiene el mismo valor que el hombre. Pero Dios siempre va a querer que se establezca su orden. Y la mujer tiene que someterse a la autoridad de Dios. Y si la mujer se somete a la autoridad de Dios, no le va a costar. Y si el hombre se somete a la autoridad de Cristo, también va a entender el rol de la mujer. Al grado que la mujer tiene un rol muy importante en la iglesia primitiva. Ahora, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Está estableciendo claramente que no hay pastoras. Porque un pastor, dentro de la connotación que Dios le da y dentro de la autoridad que Dios le da, es una autoridad. Y el pastor, como autoridad, tiene que corregir. No es el dueño de las almas, como dice el apóstol Pedro, pero sí es responsable de las almas, de las personas que estén ahí. Entonces el pastor tiene que tomar ese lugar que establece o que caracteriza a un pastor, que es guiar a las ovejas. Si hay que corregir, corregir. Si hay que motivar, motivar. Si hay que pedirles que hagan algo, hacerlo con mucha humildad. Y aquí establece que no permite que la mujer tenga dominio sobre el hombre. Esto es explícito. Pero eso no quiere decir que las mujeres no tienen una función en la iglesia. Eso no quiere decir que las mujeres no pueden servir en la iglesia. Estuve buscando mujeres en el Nuevo Testamento que fueron mujeres importantes en sus iglesias, y una de ellas fue Febe. Febe fue una mujer que se convirtió a Cristo, no recuerdo la ciudad, pero era una mujer que sirvió dentro de la iglesia y que fue fundamental, escúchenlo bien, fundamental en el ministerio de Pablo. Incluso Pablo la nombra en Romanos 16:1 y 2, y les dice a los romanos, a la iglesia de Roma, cuando vaya Febe, recíbanla y trátenla bien y ayúdenla, porque es una mujer que aporta para el evangelio. Hacía ciencias ciertas, no sé qué hacía Febe,
pero de que era una mujer colaboradora de Pablo, lo era. Y le llama diaconisa. Hay mujeres diaconisas, mujeres diáconos. ¿Qué es un diácono? Un servidor, un ministro. Es ser un diácono. Ahora, el apóstol Pablo establece dentro de la doctrina que le da la iglesia de Cristo, establece que el primer ministerio o el ministerio más importante de la mujer es su casa. Es más importante, sobresale sobre todo su casa. ¿Por qué? Porque no puedes servir si primero no sirves en tu casa. El hombre, similar. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Tanto para el hombre como para la mujer, su principal ministerio es su casa, su familia. Incluso uno de los requisitos para los obispos es que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, que no sea señalado de los de afuera. Esa es la principal característica de todos los siervos de Dios. Primero es tu casa, primero es tu familia. Y después, la iglesia. No porque no tenga importancia, es muy importante la iglesia. Y vamos a leerlo. Vamos a leer aquí. ¿Cuál era una de las? El Tito, ahí donde estábamos. Tito está delante de Timoteo. Tito era un joven pastor también. Tito 2, creo que es 2. Hay un título ahí en el 2, al iniciar dice enseñanza de la sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? Pues la doctrina pura. ¿Quieres Biblia, gritas? No, bueno. 2:1 dice, pero habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos, ¿quiénes eran los ancianos? Sí, los maduros en la fe. No necesariamente eran viejitos. Ancianos eran diáconos o obispos que ya tenían un cargo en la iglesia, que ya tenían una función, un ministerio. Y les dice así, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Estos son los requisitos para un anciano. Ahora, las ancianas no necesariamente, lo vuelvo a repetir, no eran viejitas. Eran mujeres, quizás esposas de hombres que tenían un cargo en la iglesia. En este caso, mi esposa de pastor, también tenía una responsabilidad muy grande. Geritas y Patti están sirviendo en la iglesia. Patti y Geritas tienen una responsabilidad grande y todos aquellos que quieran formar parte de algo en la iglesia tienen que tener este tipo de comportamiento. Y luego dice, si las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen
a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cuál era la función de la mujer dentro de la iglesia? ¿Cuál era? Enseñar. ¿Enseñar a quién? Enseñar a las mujeres jóvenes. Y esta referencia no solamente es hacerlo oralmente, sino que ellas se tenían que poner primero como ejemplo. Tenían que enseñar primero con el ejemplo, así como nosotros que tenemos un cargo dentro de la iglesia, tenemos que hacerlo así. Tenemos que enseñar con el ejemplo. Pero estamos viendo la función de la mujer. La mujer puede enseñar. No puede ejercer dominio, ni debe ejercer dominio sobre el hombre, ni autoridad, porque Dios no lo permite. Pero sí puede funcionar en la iglesia y tiene un papel fundamental. Esto es fundamental. Las mujeres jóvenes deben aprender a cómo llevar su hogar. No es cualquier cosa. No es menos. Dentro de los lineamientos o dentro de lo que es el ministerio del hombre y el ministerio de la mujer, si lo ponemos en una balanza, es muy parecido. Es fundamental. Enseñar a las mujeres. Por tradición y normalmente las mujeres siempre son maestras. En este caso aquí tenemos un grupo de maestras y todas son mujeres. Y no quiere decir que un hombre no pueda dar clases. Claro que lo puede hacer, claro que puede enseñar dentro de lo que es en este contexto de maestras de niños. Pero ellas tienen una función muy importante. Enseñar a los niños. Enseñar a las niñas. Cuando llegan matrimonios jóvenes o matrimonios que sean quizás más grandes que ellas, si son jóvenes o relativamente jóvenes, enseñarles. La Biblia también habla de otras mujeres muy importantes en su momento, Priscila y Aquila. Priscila y Aquila eran dos judíos, una pareja, unos esposos judíos, que escucharon la palabra en Jerusalén. Y ellos eran comerciantes, hacían tiendas de esas chozas de pieles o de telas. Ese era su ¿cómo se dice? Su oficio. Y en algún momento, pues, trabajaron con el apóstol Pablo en las dos, en lo espiritual y en lo físico, porque también el apóstol Pablo se dedicaba a ese oficio, hacía también tiendas de campaña. Bueno, dice aquí creo es Hechos 16, sí, es Hechos 16, donde nos habla acerca de ellos. Y dice que cuando ellos estuvieron en Roma, conocieron al apóstol Pablo y fueron muy estrechamente compañeros también de ministerio. Dice que cuando oyeron a un hombre llamado Apolos, que predicaba con mucho denuedo y dice que era poderoso en las escrituras y que discutía con los judíos, enseñándoles que verdaderamente Jesús era el Cristo. Y cuando ellos lo escucharon que no tenía completamente dominado la doctrina, digamos, de Cristo, pues,
no la tenía totalmente dominada. Y dice que estos dos, esta pareja, lo instruyeron. No dice que lo instruyó solamente Aquila. Dice que los dos instruyeron a Apolos y le enseñaron la palabra de Dios. En esta semana acompañé a Patito, a Jeritas y también a Carlita. Las acompañé al hospital a predicar. ¿Y por qué digo esto? Porque si tomásemos o si fuésemos muy radicales en esta manera de pensar, las mujeres no tendrían la oportunidad de predicar a Cristo. Pero ellas tienen esa libertad. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Discípulos, hombres. Eran 12, ¿verdad? ¿Y qué es discípulo? Aprendiz, seguidor. ¿Ustedes creen que solamente eran 12 hombres? No, había entre ellos algunas mujeres. María Magdalena, Susana, mujer de Chuza, y otras más. Y todas ellas colaboraban con Jesús. ¿Saben quiénes eran las que sustentaban monetariamente el Evangelio? Bueno, no el Evangelio, sino en ese momento el ministerio, sí. Eran ellas. Las mujeres aportaban su dinero. Entonces son importantes las mujeres dentro del ministerio. Son muy importantes. Cuando John Eliot murió y sus acompañantes, se quedaron las mujeres solas. ¿Quiénes creen que terminaron la obra que sus esposos habían comenzado? Las mujeres. Ellas llevaron el evangelio a los indios Aucas. Ellas les enseñaron los primeros rudimentos de la palabra. Ellas. ¿Y qué sucedió? Dentro de esa tribu se levantó un varón y luego él fue el pastor de la primera iglesia de los indios Aucas. Pero las mujeres tienen algo muy importante que aportar dentro de la iglesia. Estuve toda la semana buscando y buscando de muchas cosas, pero hay muchas opiniones encontradas. Hay quienes tajantemente dicen que la mujer no debe tener un cargo en la iglesia, no debe hablar. Pero si nos vamos a la historia y a la raíz de la palabra, a lo que hemos estado viendo, nos damos cuenta que había mujeres como Dorcas. ¿Quién recuerda a Dorcas? ¿Qué hacía Dorcas? Dorcas era una mujer que fabricaba o hacía cosas, hacía manualidades, pues. Y de esta manera ella enseñaba a las mujeres de la iglesia. Y no solamente les enseñaba a hacer manualidades, sino también les enseñaba a amar y a respetar a sus esposos. Entonces hay muchas citas que nos enseñan que las mujeres tienen un papel muy fundamental dentro de la iglesia y que no son personas que van a estar ahí nada más sentadas, no, son personas que pueden aportar y que pueden bendecir, pero nunca tendrán que estar o ejercer dominio o autoridad sobre los hombres, porque se puede fallar a este principio bíblico. Y acuérdese,
que una de las iglesias, no recuerdo ahorita porque no, ahorita me está llegando este pensamiento. Había una iglesia donde había un espíritu de Jezabel. ¿Y cuál es el espíritu de Jezabel? Jezabel era una mujer que influyó mucho en el rey Acab, al grado de que el rey no era quien gobernaba, era ella. Influyó de esta manera tanto al rey Acab, que el rey Acab terminó siendo solamente ¿cómo se le llama? Cuando algo está nada más así de adorno, acabó siendo un rey de adorno solamente. Ella era la que decidía, ella era la que hacía todo, solamente lo manipulaba. Y puede suceder eso dentro de una iglesia si no se respeta el orden de Dios, si la mujer no se sujeta al marido en el buen sentido. Porque luego se puede malinterpretar esto, que el hombre es el que manda y la mujer tiene que hacer lo que el hombre dice, pero tenemos que tener cuidado. Y pues a mí me pareció muy importante esto, aclararlo. Porque luego, pues sí, hoy en día hay muchas iglesias que tienen pastoras. Me acuerdo cuando yo llegué a Tampico, había una pastora y yo iba, entre comillas, a sustituirla. Y lo característico de esa iglesia es que era una iglesia de mujeres. Los únicos hombres que había eran adolescentes. No había hombres, no estaban los esposos de las hermanas que allí se congregaban, no estaban. Porque no estaba establecido el orden de Dios como es. Y cuando yo llegué, yo noté luego esto, puras mujeres. Y en una ocasión había por ahí unas partes descubiertas. Esos lugares, ese lugar donde estaba la iglesia, había una barda, pero era una barda pequeña. Y había partes donde ya estaba caído y por ahí se metían animales. Y alguien compró de esa, ¿cómo se le llama? Esa que es ciclónica. Malla ciclónica, y la tenían que poner, pero no había quien, los jóvenes no querían. Y yo un día tomé la decisión, dije, pues yo la pongo, y la empecé a poner. Y cuando la estaba poniendo, pasó un hermano que se llamaba Juan Vivas. Él era esposo de una de las hermanas que se congregaban ahí. Y cuando me vio haciendo eso, me dijo, ¿va a estar aquí mucho tiempo? Y yo le dije, pues no sé en cuánto tiempo acabe. Dice, voy y compro lo que voy a vender y vengo y le ayudo. Le dije, está bien. Y sí, cuando llegó de Tampico, llegó y se puso conmigo a ayudarme. Luego por allá estaba un hermano, esposo de otra hermana, viendo por ahí por su ventana, se bajó y se vino a ayudarme. Fíjate que ya habíamos 4 o 5 hombres ahí haciendo eso. Y eso le causó a la hermana como una extrañeza. Los hombres están aquí. ¿Saben por qué? Porque no es el orden de Dios. Con todo respeto, no tengo nada en contra de las mujeres en ese sentido. Pero es claro cuando dice, no permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre. Me dijo Juan Vivas, qué bueno que está usted aquí. Porque sabe que, le voy a decir la verdad, así sinceramente, pastor, a mí no me gusta que las mujeres me manden. Así me lo dijo, no me gusta que las mujeres me manden. Y por eso no se acercaban. Y así hay lugares donde predomina la mujer. ¿Por qué? Porque no hay hombres. Y hay que establecer bien el orden de prioridad. Yo le doy gracias a Dios porque mi esposa ha sido un apoyo para mí. Desde que inicié yo con ella dentro de lo que es la iglesia. Ella
de repente, ustedes saben, habla más que yo. Pero cuando es dar, o cuando es ya expresar una corrección o algo, ella dice, ¿sabes qué? Esto lo tiene que hacer mi esposo. Ella ha aprendido. Incluso cuando yo inicié, pues yo estaba, pues ella y yo y otros 2, 3 personas, ella me ayudaba a predicar. Hasta la fecha predica. Pero algo que yo he hablado con ella y le digo, mira, está bien, pero tú no vas a enseñar doctrina, ni vas a establecer, o vas a expresar autoridad sobre los hombres. No lo vas a hacer. Y ella lo sabe. Y le doy gracias a Dios porque pues, ha sido un apoyo para mí, muy fuerte. Ya es hora que está Jeritas, que poco a poco Ado, está Mario con Gliceri, tienen que crecer. Mario y Gliceri tienen que crecer. Al rato que se case Carlita, que se casen Andis, que se casen todos pues. Tienen que crecer de la mano los dos. Y hay mucho por hacer en esta congregación. Hay mucho. Pero vamos a sujetarnos a los lineamientos que Dios nos da. Nunca denostar a la mujer, nunca hacerla menos, sino más bien entender que la mujer tiene una parte muy fundamental en esta iglesia. ¿Cuál es? Enseñar a las mujeres, enseñar a los niños. ¿Qué les van a enseñar a las mujeres jóvenes, Patito? A respetar a sus maridos. Me quedé. Amar y respetar a sus maridos, claro. Y se les va a enseñar. Y a sus hijos. Y a sus hijos a ser castas, prudentes. Edificar. Y dice, no dadas a mucho vino. Fíjense, volviendo a a lo espiritual. En ese lugar a las mujeres les daba por beber mucho. En su cultura así era. Las mujeres tomaban mucho. Por eso no le dice al hombre que el hombre no tome mucho, sino a la mujer. No dadas a mucho vino. O sea, no se emborrachen. Porque eso era algo cultural en ellos. Son los trasfondos culturales de lo que les hablo. ¿Ustedes han notado cuál es el trasfondo cultural de nuestra ciudad? ¿Lo han notado? ¿Nunca se han puesto a pensar que hay un trasfondo espiritual aquí en Morelia? A ver, hija, ¿cuál? La idolatría. La idolatría. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas aquí. Pero lo importante es que dentro de los lineamientos que Dios establece en la iglesia es que la mujer puede participar. Tiene voz y voto. Lo que no puede hacer es querer sobresalir. No, bueno, no sobresalir, sino imponer o querer opacar la autoridad de su esposo. Ejercer un dominio. O ejercer un dominio sobre su esposo. Eso es lo que no está permitido. Ejercer un dominio sobre los hermanos en la iglesia no está bien. Así que hermanos, ya sabemos. Hermanas, échenle ganas. Tienen mucho que aportar, mucho que enseñar. Y tienen voz y tienen voto para con Dios. Pero, lo vuelvo a repetir, y yo sé que esto pues causa controversia, pero no hay pastoras. No hay mujeres pastoras.
lo dice claramente, no permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre, que tenga autoridad sobre el hombre. Bueno, si está claro, cierren sus ojos y vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias por este tiempo, porque eres fiel, porque eres justo, porque eres verdadero. Gracias por mis hermanas, porque ellas son parte fundamental en este lugar, Señor. Te ruego, Padre, que, como dice tu palabra, que no hay hombre ni mujer, ni libre ni esclavo, que todos somos delante de ti, somos lo mismo, somos apreciados en lo mismo delante de ti. Gracias por este tiempo. Y te ruego, Padre, que cada una de las jovencitas que están aquí puedan crecer con una instrucción correcta. Así como Pablo le dice a Tito que tiene que enseñar la sana doctrina y que estos hombres y mujeres tienen que ser sanos en la fe. Levanta esta iglesia, Padre, de acuerdo a la necesidad que hay. Y enséñanos tú, Señor. Confróntanos tú, háblanos tú. Y gracias te doy, Padre, por este tiempo que nos das para estar aquí. Bendice a cada uno de mis hermanos y trata con sus vidas de acuerdo a la necesidad que hay en su corazón. Y sé tú con ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Bueno, antes de despedirnos, queremos darle la bienvenida al joven. ¿Cómo te llamas? Melesio Santiago. Melesio. Melesio. Bueno, la iglesia de León de Judá le dice a Melesio, ¿qué él es? Bienvenido. Háganle un saludo a los varones que digan, en esta iglesia sí me recibieron.